Bien, iniciaremos el curso hablando un poco sobre la geografía o el territorio griego para el momento en que surge la filosofía, porque ahora pues definitivamente Grecia pues está propiamente reducida a esta área, pero en ese momento era un imperio y abarcaba gran parte de lo que era propiamente lo que es Europa y una parte de lo que sería África, ¿verdad? Pues ya llega pues, casi hasta por ahí. Entonces ellos van conquistando el territorio y las dos ciudades importantes sería lo que es Esparta. Es el área espartana que tiene varias confederaciones o propiamente pueblos como Corinto, Olimpia, Micenas, Epidauro, Esparta, el Peloponeso, ¿verdad? Esto sería lo que sería Esparta, una ciudad pues guerrera, porque ellos se dedicaban realmente a lo militar. Y entonces habría que tomar en cuenta que eso militar les daba un carácter pues un poco distinto a lo que sería Atenas, que es la parte de aquí. Atenas la tenemos aquí en esta área, que va a constituir toda una parte de este territorio. Entonces, la cuestión de Esparta, pues incluso hay una película, no sé si alguno de ustedes ha visto esa película, que se llama 300, donde realmente ahí va a reflejarse los ideales del, del griego, ¿verdad? Una de las cuestiones fundamentales va a ser la exigencia de la libertad. Hay una parte donde aparece un personaje donde menciona de que la madre le dice al militar o al que se va a ir a la guerra, vuelve hijo con tu escudo, sobre tu escudo, pero jamás esclavo. O sea, con tu escudo es porque volvía victorioso y sobre su escudo muerto, pero jamás esclavo, ¿verdad? En el momento que iban a ser esclavos preferían incluso la muerte, ¿verdad? Tenían algún método para poder morir antes de que fueran esclavizados. Entonces, la exigencia fundamental de ellos es la libertad. Es una cuestión que ellos buscan, ¿verdad? La democracia, que es una de las cuestiones que va a surgir en estas áreas, especialmente aquí en Atenas, porque aquí en Esparta fue penetrando la democracia, pero muy, digamos, podríamos decir, a años posteriores de que se iniciara aquí en Atenas. Es posterior la aplicación de la democracia aquí. Incluso hay una oposición muy grande de parte de Atenas, perdón, de Esparta para aceptar la democracia, ¿verdad? Atenas si no se resiste es donde más se va a generar la democracia. Eso tenemos que tomar en cuenta porque ellos consideran que el mundo civilizado debe estar basado en esos valores griegos. Y los griegos consideran que alguien es civilizado. Y la palabra civilizado significa que es aquel que puede vivir en la ciudad, aquel que realmente no es aquel que tenga demasiada propiamente conocimiento y intelectual, aunque se requiere, pero no es una tarea de que se tenga que hacer eh, muy, digamos que sea una exigencia muy alta, pues claro que los griegos se van a interesar por el conocimiento y ese va a ser digamos, su meta, ¿verdad? Pero digamos, la comunidad pues también requiere de otros aspectos, ¿verdad? De colaboración,
Entonces ellos van a generar las ideas de lo que acabo de decir, libertad, democracia, y otra idea fundamental sería la justicia. Eh, la justicia va a ser un pilar fundamental para la democracia. Si no hay justicia, pues propiamente no hay democracia. Claro que ellos ven que los sistemas realmente no son perfectos. Y el caso, por ejemplo, que vamos a ver con Sócrates va a ser una de las cuestiones fundamentales de ver de que él va a morir por cumplir una ley que pues, él considera que es injusta, por eso él se niega pues a, ¿cómo se llama?, a acatar algunas cuestiones, pero al final de cuentas dice, bueno, la ley es la ley y tiene que morir pues, pero pues, hay una resistencia realmente por la cuestión injusta de parte de Sócrates. Bien, pero ya me estoy adelantando bastante porque eso va a ser mucho más adelante lo que vamos a platicar sobre Sócrates. La filosofía realmente no inició con, con lugares cercanos a las ciudades pues, principales, que serían Atenas y Esparta. Al contrario, son ciudades que van a parecer lejanas a estas grandes ciudades. Y entonces van a aparecer aquí en un puerto que se llama Mileto. Ahí va a aparecer la filosofía inicialmente. O sea, son, pues, si pudiéramos decir que estas ciudades de aquí son colonias digamos, de Grecia, de estas dos ciudades, son colonias, ¿verdad? Colonia significa que ellos imponen ciertos patrones de vida, ciertas normas, ciertos gobiernos. Entonces, ¿verdad? Como en el tiempo de la colonia aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, el gobierno que se venía para las Américas, para todo, de todo Guatemala y toda América, entonces eran basados en las leyes españolas. No se podía pues crear eh, una ley sin que fuera firmada y rectificada por España. Entonces todo eso estaba bajo dominio español en el caso nuestro. Y aquí lo mismo sucedía, ¿verdad? Todo esto, esta área pues estaba gobernada y todo era puesto en común con, con las ideas de estas dos ciudades importantes, ¿verdad? Pero aquí va a nacer realmente la filosofía en Mileto. Después se vienen así en esta área, ¿verdad? Y vuelve, digamos, llega por aquí, hasta posteriormente pues llegar a lo que sería Atenas, ¿verdad? Atenas es la primera ciudad, digamos, donde, ¿cómo se llama? Va a surgir la filosofía ya en las ciudades grandes. Pero el problema fundamental es que Atenas, cuando se inicia la filosofía, son ciudades que todavía no tienen lo que va a ser fundamental para el desarrollo del pensamiento, tanto de la filosofía como de la ciencia, la tolerancia. Estas ciudades son intolerantes, ¿verdad? A pesar de que ellos tienen un sistema, si se hablara de sistema religioso, que también es politeísta, y que de esa manera, pues siendo politeístas, pues se aceptan ciertas ideas opuestas, contrarias o que se concilian o que se pueden tolerar. Hay una tolerancia, pues, porque se aceptan varios dioses, ¿verdad? Entonces, en el caso actual, ¿verdad? Pues hay diferentes creencias, ¿verdad? Entonces, en nuestras sociedades tienen que ir aceptando, pues, las diversas creencias, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí, esa es la característica de estos lugares. Mileto es aquí es un puerto, es un lugar donde van a mucho comercio, ¿verdad? Ahí se reúnen todas las partes
que necesitan comerciar, ¿verdad? Entonces, toda esta área, pues, comercial, entonces aquí los griegos llegan y que propiamente tienen una relación muy estrecha con el mundo africano, con el mundo asiático, Europa y toda una serie de que van a confluir aquí. Es muy importante esos lugares, ¿verdad? Y eso hace que ellos tengan un gran edificio para poder comerciar y ahí es donde ellos platican, ¿verdad? Ahí es donde ellos dialogan sus problemas, sus avances. El mundo griego, cuando conquista, es una diferencia de las conquistas que se hacían en Roma y en Europa. El mundo griego cuando ingresa a la conquista no destruye totalmente, sino que va a adquirir la cultura que tienen otras regiones, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, él viene y recoge todas las constituciones que existían en esa época, ¿verdad? Es uno de los primeros que se interesa en ver cómo son hechas sus constituciones y como coleccionar, ¿verdad? Y sacar de ellas lo más importante que les pueda servir en el gobierno de su pueblo, ¿verdad? Entonces ellos aprovechan todo ese recurso, ¿verdad? Igualmente va a suceder con Roma. Cuando Roma viene viene a conquistar Atenas y conquista todo lo que es Grecia, porque llegó un momento en que después de que los griegos conquistan toda esta área, pues son conquistados por los romanos. Y entonces llega un momento en que eh, los romanos se dan cuenta que Grecia ha desarrollado, ¿verdad? En una serie de cuestiones. Entonces van a adoptar el sistema griego. Y entonces por eso la pregunta que se hacen algunos, ¿verdad? ¿Quién fue conquistado? ¿Por quién? O sea, porque al final de cuentas Roma no impuso su sistema digamos, de gobierno, podríamos decir, o digamos, culturalmente todo su sistema que mantenían, sino que más bien vinieron a copiar muchas cosas de Grecia y se las llevaron a Roma. Los pensamientos, las ideas, y entonces casi por eso se habla del mundo greco-romano, porque es a partir de Grecia y de Roma que nosotros traemos todas estas ideas que manejamos, las ideas que tenemos ahora, las ideas de ciencia, de desarrollo y todo eso, esas ideas vienen surgidas de toda esta área de que serían los romanos y los griegos, ese encuentro ¿cómo se llama?, de culturas, dio el origen a todo esto, pues aunque los griegos fueron los primeros que van a generar pues digamos, ese impulso de cultura y de desarrollo. Entonces, para eso les mostré aquí pues ya este, este mapa, ¿verdad? También toda esta área, ¿verdad? Ellos van a crear cierto tipo de embarcaciones, se van a relacionar con este mundo. Pero como al final de cuentas, ¿verdad? Van a perder todo su territorio, van a ser conquistados, pero ellos lucharán para imponerse. Entonces, podríamos decir que, entonces podríamos decir que en ese caso, Roma, digamos, de Grecia, pues es uno de los que va a fundamentar su- sus ideas a partir de esa relación con la cuestión digamos, digamos, de su relación con las demás ciudades que llegan a comerciar. Bien, entonces eso era lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que en resumen sería valores griegos, pues va a ser la libertad, democracia, justicia. Eh, para ellos, este es el mundo civilizado.
Ellos no encuentran, ellos sí están, remarcan demasiado que solamente ellos son el mundo civilizado. Los demás es el mundo, si pudiéramos hablar de mundo salvaje, el mundo propiamente podríamos decir que no tiene pues desarrollo. Y civilizado viene de la palabra ciudad. Y una de las cuestiones fundamentales es saber vivir ¿cómo se llama? En ciudad. Usted es civilizado en el sentido de vivir en la ciudad. Ahora, van a surgir pues algunas cuestiones fundamentales, unas ideas fundamentales de ese modo, porque podríamos decir que eh, civilizado va a entenderse, no, aquí, vamos a ver, civilizado va a entenderse entonces de varias maneras. Eh, Primero, vamos a ver, poner aquí, pues sería, perdón, me puse esto aquí. Primero, para ser civilizado sería vivir en la ciudad, con la ciudad y por la ciudad. Bien, entonces vamos a entender esas ideas, porque vivir en la ciudad sería, en ese sentido, lo que es, se puede demostrar aquí es que este mundo de vivir en la ciudad va a ser, pues, estar en el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, para el griego no puede haber una persona que, que diga yo soy ciudadano si vive, pues, alejado, separado de los demás. Si vive separado de los demás, pues no es ciudadano. Tiene que vivir con los demás, relacionarse con el mundo, con los demás hombres, ¿verdad? Con las personas. Esa relación una relación, pues, con las personas. Pero esta sería bueno, pero este sería cuando vivir en la ciudad se refiere al lugar, estar ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en el lugar, pues, no podemos estar en una montaña solos y decir, bueno, soy ciudadano. O sea, ciudadano significa que yo vivo en la ciudad, yo pertenezco a esa ciudad, a ese lugar. Eso se refiere, vivir en la ciudad sería el lugar, ¿verdad? Entonces sería el lugar. Ahora, eh, entonces, luego, con la ciudad, significa que mi relación va a ser, pues, propiamente con las demás personas, porque la ciudad no está constituida solo por, propiamente, solo un individuo, sino que va a constituirse por varias personas, o sea, la comunidad, ¿verdad? Estar en la comunidad, el mundo. Por eso también utilizan la palabra polis. De ahí viene la palabra política, que va a ser esa preocupación por la ciudad, por la comunidad, por ese conjunto de personas, ¿verdad? Ver, digamos, el beneficio, ver digamos, el desarrollo de la comunidad, va a ser, pues, preocuparse. Esa política no va a ser aquello de que hacer un partido político, sino que puede, si hay problemas en una comunidad, yo debo ocuparme de ver qué se puede solucionar, qué se puede hacer para que se mejore la calidad de vida, el mundo en que vivo, que me preocupe, o sea, no ser un ser egoísta. Porque incluso Aristóteles más tarde, más adelante, va a decir, bueno, el hombre no puede vivir solo. El hombre vive en sociedad, es un ser social.
porque solo un dios o una bestia no necesitan de los demás, pero el ser humano sí necesita de los demás, por lo tanto tiene que vivir en comunidad. Y esa es una característica pues del griego, decir, bueno, vivimos con la ciudad, o sea, viendo por ella, viviendo por ella, preocupándose por esa ciudad. No podemos pasar indiferentes ante todos los problemas. Por ejemplo, en la actualidad, pues hay una cantidad de contaminación, hay un desorden, te da una serie de cosas y se está muriendo un montón de cosas, se está destruyendo, se está contaminando y en algún momento no nos importa nada, ¿verdad? No hay agua, no hay cuestiones así y tampoco nos importa. Pues, pues, teniendo, la gente dice, bueno, ya teniendo yo, ¿qué me importan los demás? Pues entonces eso para la cuestión griega no era pues ser ciudadano. El ciudadano no solo es vivir en el lugar, sino estar con los demás, preocuparse por los demás, preocuparse por esa ciudad. Y la otra cuestión es por la ciudad. Entonces yo tengo también de alguna manera que tener propiamente esa preocupación por la defensa, ¿verdad? La defensa de la ciudad. De ahí, porque va a surgir la cuestión de tener una, un ente o un ente o una institución que se encargue de la defensa de la ciudad, o sea, lo que se vaya a denominar como el ejército, pues. Y entonces, pues para eso, para defender, ¿verdad? Pero hay que recordar que el ejército como concepto, así como institución, que el gobierno tenga un presupuesto para eso y todo eso, no va a ser en este momento, sino que eso va a surgir posteriormente. El, el, esta idea de, de ejército para ese momento es que propiamente no es un ejército institucional, o sea, de que lo haya creado ¿cómo se llama? El gobierno o el Estado, sino que se van a o cómo era el ejército en ese momento, en pocas palabras. En pocas palabras, lo que va a suceder con la cuestión del ejército para ese momento es que todo mundo se sentía obligado a participar en el ejército. Pero ¿de qué manera tenía la idea de participar en el gobierno, en el ejército? Pues colaborando con crear posiblemente armas, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, eh, si yo tenía la posibilidad de, de poder tener armas, de crear armas, pues lo hacía, ¿verdad? Hacía mi arma o colaboraba pues con alguna cuestión de, digamos, un recurso, dinero o alguna cuestión, o, digamos, los que tenían pues dinero, pues con mucho más, los pobres pues armaban eh, su propio, su propio armamento. Pero los que tenían recursos, por ejemplo, incluso no, tal vez no iban a la guerra, ellos no se exponían a la guerra, aunque, digamos, no era así de que ellos no quisieran, sino que por alguna situación no podían ir, ¿verdad? Entonces lo que hacían era, pues, mandar a alguno, pero ellos te ponían un recurso de dinero o algo, ¿verdad? Algunos ponían incluso un barco o alguna una cosa ya mucho más, digamos, más elaborada, pues, o sea, que con mucho recurso, ¿verdad? Posteriormente, pues eso pasó ya a ser de un ejército armado por su propia cuenta, por personal, ya un ejército donde el Estado
o digamos el gobierno pues ya se ocupaba de todo eso, ¿verdad? Y ya financiaba todo esto. Entonces esto sería lo que podemos hablar acerca de ¿cómo se llama? De las ideas griegas, ¿verdad? ¿Cómo va a surgir la filosofía? Posteriormente vamos a ir viendo pues qué sucede con estos que nos a- van a generar ideas, ¿verdad? Muy bien.